Bienvenidos a su canal favorito, donde exploramos los crímenes más impactantes y misteriosos. Hoy desentrañamos una historia tan escalofriante como trágica. Richard Engelbert, un exitoso agente inmobiliario de Littleton, Colorado, parecía tenerlo todo: una carrera próspera, una hermosa casa y una familia amorosa. Conocido por su encanto y su elegante coche negro con una matrícula curiosa, Richard era una figura muy respetada en su comunidad. Pero a puertas cerradas, escondía un oscuro secreto. Durante los últimos 2 años, Richard había estado involucrado en una relación ilícita y perturbadora con su hijastro, Harrison. Pero este era un secreto solo entre él y su hijastro. Lo que no sabía era que su vida secreta estaba a punto de salir a la luz, y de la peor manera posible. Poco después, fue encontrado muerto en su apartamento. ¿Quién fue el culpable y cuáles fueron los secretos que llevaron a este trágico final? Únete a nosotros mientras exploramos la inquietante verdad sobre los últimos días de Richard Engelbert y los secretos que llevaron a su impactante asesinato. Era un día soleado el 27 de junio de 2014. Alrededor de las 3 de la tarde, Wendy Engelbert llegó a casa temprano de su trabajo como directora de una escuela. Esperaba una noche relajante, tal vez viendo Netflix y poniéndose al día con su libro favorito. Pero al entrar en su casa en Blake Street, en Littleton, Colorado, todo parecía normal al principio. Wendy puso sus llaves en la encimera de la cocina y llamó a su esposo, Richard. Cuando no recibió respuesta, se sintió un poco inquieta y decidió revisar el sótano. Richard a menudo pasaba tiempo allí, trabajando en archivos inmobiliarios o viendo The History Channel. Al bajar las escaleras, notó que la puerta del sótano estaba entreabierta, lo cual era bastante inusual. Llamó a Richard de nuevo, esta vez más fuerte, pero aún no obtuvo respuesta. Al llegar al fondo de las escaleras, se encontró con una escena horrífica. El cuerpo sin vida de Richard yacía esparcido en el suelo, rodeado de signos de una lucha violenta. La alfombra y los muebles estaban manchados de sangre, y el rostro de Richard estaba magullado y golpeado. Sorprendentemente, un cinturón de lujo para hombres estaba enrollado firmemente alrededor de su cuello, claramente utilizado para estrangularlo. Wendy se horrorizó. Gritó aterrorizada y corrió hacia su esposo, agitándolo y tratando desesperadamente de despertarlo. Pero era demasiado tarde. En shock y disbelief, Wendy tomó su teléfono celular y llamó al 911. Sus manos temblaban mientras hablaba con el operador, su voz quebrada por la emoción. «Mi esposo está muerto. Creo que lo han asesinado», gritó, luchando por respirar. El operador intentó mantenerla tranquila y le dijo que se quedara en la línea hasta que llegara la policía. Y así comenzó la búsqueda de justicia. Los oficiales llegaron rápidamente a la escena, liderados por el detective James Carroll. El detective Carroll era conocido por su enfoque minucioso y estaba listo para enfrentar este oscuro caso. La casa de los Engelbert, ubicada en la tranquila Oak Street, pronto estuvo rodeada de patrullas de policía y envuelta en cinta amarilla de escena del crimen. El detective Carroll y su equipo se dirigieron al sótano, donde se encontraron con una escena espantosa. El cuerpo de Richard Engelbert yacía en el suelo con un cinturón de lujo para hombres enrollado firmemente alrededor de su cuello. Las manchas de sangre eran evidentes en la alfombra y en los muebles cercanos, indicando una lucha violenta. El detective Carroll, un hombre de unos 40 años con un ojo agudo y un comportamiento calmado, observó la escena con una resolución firme. La policía comenzó su investigación fotografiando el área desde diferentes ángulos para documentar cada detalle. El cinturón usado en el asesinato fue cuidadosamente embolsado como evidencia, y los detectives buscaron huellas dactilares y otras pistas que pudieran revelar al asesino. Luego, llegaron expertos forenses para procesar la escena. Usaron luminol para detectar rastros de sangre ocultos y recogieron muestras para análisis de ADN. El área fue examinada meticulosamente en busca de fibras de cabello y otras pruebas potenciales. A pesar de la brutalidad del asesinato, los oficiales se mantuvieron enfocados en reunir toda la información posible.
La policía recorrió el vecindario, hablando con residentes, incluyendo a Lobby Johnson, quien había acudido en ayuda de Wendy. Lupi describió haber oído los gritos de Wendy y encontrarla en los escalones frontales, angustiada e incoherente. Otros vecinos mencionaron haber visto a Richard más temprano en el día, pero nada parecía fuera de lo normal. La policía también revisó los registros telefónicos y de correo electrónico recientes de Richard, descubriendo varios mensajes y llamadas sospechosas. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Richard había estado reuniéndose con varios hombres para actividades ilícitas. Esta revelación añadió una nueva capa a la investigación, insinuando posibles motivos relacionados con la vida oculta de Richard. A medida que el día se convertía en noche, la policía continuó su búsqueda de respuestas. Limpiaron la escena del crimen y el detective Carroll y su equipo comenzaron a revisar la evidencia. La comunidad de Littleton observaba ansiosamente, esperando justicia para Richard Engelbert. La investigación estaba lejos de haber terminado y la búsqueda de la persona responsable apenas comenzaba. Wendy Engelbert, que tenía 47 años en ese momento, era una directora de escuela muy bien considerada en Littleton. Conocida por su inteligencia y fuerte carácter, había trabajado para el distrito escolar durante más de 15 años y estaba muy involucrada en actividades comunitarias. Sus colegas la veían como dedicada y autoritaria, siempre buscando la excelencia. Poco podía imaginarse que se convertiría en la principal sospechosa de un asesinato, el de su propio esposo. El 28 de junio de 2014, el día después del asesinato de Richard, Wendy fue llevada para ser interrogada por el detective James Carroll. Quería entender mejor sus acciones y emociones. Wendy parecía agotada y angustiada, pero respondió las preguntas con calma. Describió su día en el trabajo y el horrible momento en que encontró el cuerpo de Richard en casa. A pesar de su comportamiento sereno, la ira y confusión de Wendy sobre la vida secreta de Richard eran evidentes. Expresó su shock y frustración al descubrir las infidelidades de Richard, afirmando que no tenía idea de que estaba involucrado con otros hombres. La revelación de las infidelidades de Richard hizo que el interrogatorio se tornara tenso. El detective Carroll profundizó en los sentimientos de Wendy sobre la traición de su esposo. Wendy admitió que su relación había sido fuerte, pero reconoció desafíos recientes. Según ella, no estaba al tanto de la vida secreta de Richard. Incluso explicó que una reciente lesión en esquí había dificultado su capacidad para leer las acciones de las personas, lo que podría haber sido la razón por la que no notó las señales de la doble vida de Richard. El coartada de Wendy era sólida. Había pasado todo el día en la escuela, asistiendo a reuniones y preparándose para el próximo año escolar. Colegas y grabaciones de seguridad confirmaron su presencia en el trabajo durante el asesinato. Sin embargo, su conexión con Richard la convirtió en una persona de interés. El detective Carroll también consideró los posibles motivos de Wendy. Su reputación y carrera eran importantes para ella, y la aventura de Richard amenazaba a ambas. A pesar de esto, Wendy negó firmemente cualquier participación en el asesinato. Cooperó durante el interrogatorio, proporcionando acceso a su teléfono y correos electrónicos. La policía buscó minuciosamente en la casa de los Engelbert cualquier evidencia que pudiera vincular a Wendy con el crimen, pero no encontraron nada incriminatorio. Esto reforzó su coartada y declaraciones. Sin embargo, los detectives seguían siendo cautelosos. Sabían que las emociones intensas podían llevar a las personas más racionales a actos desesperados. Pero después de varias horas de interrogatorio, Wendy fue liberada, aunque continuó bajo estrecha vigilancia mientras avanzaba la investigación. El asesinato de Richard Engelbert resultó ser un caso complejo, con muchos secretos y motivos que lentamente salían a la luz. Pero el caso luego se centró en el segundo sospechoso. Harrison Engelbert, que era el hijastro de Richard, de 21 años, se convirtió rápidamente en un sospechoso clave en la investigación. Harrison era un estudiante universitario y bartender a tiempo parcial. Pero tenía un pasado problemático.
Había pasado tiempo en rehabilitación y programas de 12 pasos cuando era adolescente, pero ahora intentaba cambiar su vida. Estaba cursando una carrera en psicología en una universidad comunitaria local. Harrison fue llevado para ser interrogado un día después del asesinato de Richard. El detective James Carroll, consciente de la delicada naturaleza de la relación de Harrison con Richard, abordó el interrogatorio con cuidado. Harrison parecía nervioso, pero cooperativo, ansioso por explicar su versión de la historia que conmocionó a las autoridades. Harrison reveló que había estado en una relación sexual secreta con Richard durante los últimos 2 años. Admitió sentirse conflictuado por la decepción y la secrecía de la relación. Pero también expresó su dolor por la muerte de su padrastro. De hecho, después de la muerte de Richard, Harrison había regresado a casa de su madre, Wendy, llorando. La relación había sido un secreto entre ellos, un lugar donde compartían su amor prohibido lejos de la vista del mundo. Sin embargo, a medida que el interrogatorio avanzaba, Harrison comenzó a mostrar signos de angustia, respondiendo preguntas de manera evasiva y ansiosa. A medida que el detective Carroll indagaba más, se volvió evidente que había más de lo que parecía. A medida que la investigación avanzaba, la policía descubrió que Harrison había estado lidiando con problemas emocionales y había dejado de asistir a su terapia poco antes del asesinato. El detective Carroll se preguntó si estos problemas pudieron haber influido en la relación de Harrison con Richard. De hecho, los expertos forenses revisaron los mensajes de texto y correos electrónicos entre Harrison y Richard, y se encontraron mensajes perturbadores que revelaban el abuso y la manipulación emocional que Harrison había sufrido. Este descubrimiento se volvió crucial en la investigación. El detective Carroll comenzó a considerar si Harrison podría haber sido víctima de abuso en la relación, llevándolo a un estado emocional inestable. Pero el corazón de la investigación estaba en sus acciones la noche del asesinato. Según registros telefónicos, Harrison había estado en casa de un amigo la noche en que Richard fue asesinado. Sin embargo, no había evidencia sólida que respaldara su coartada. La policía necesitaba más información. Mientras tanto, la presión crecía sobre la policía para resolver el caso y traer justicia a la familia en Helbert. Los detectives sabían que el tiempo estaba en su contra y que cada segundo que pasaba era crucial para cerrar el caso. Fue entonces cuando un sorprendente giro de los acontecimientos sacudió el caso. Un testigo anónimo se presentó con información que cambió el rumbo de la investigación. Reveló que había visto a Harrison cerca del lugar del crimen la noche del asesinato. Este testigo, que permanecía en el anonimato por miedo a represalias, se acercó a la policía después de leer sobre el asesinato en las noticias. El testimonio del testigo fue devastador y la policía se sintió obligada a investigar más a fondo. Luego, las autoridades registraron el apartamento de Harrison, buscando cualquier evidencia que pudiera vincularlo con el crimen. Encontraron ropa con manchas de sangre y otros artículos sospechosos, lo que llevó a la policía a interrogar a Harrison nuevamente. La situación de Harrison se volvió cada vez más tensa. A medida que la evidencia se acumulaba, Harrison intentó defenderse, afirmando que la ropa era solo un malentendido. Sin embargo, la policía no lo creyó y decidió arrestarlo. Después de días de intensas investigaciones y drama, Harrison fue finalmente arrestado el 5 de julio de 2014. Con el arresto de Harrison Engelbert, la comunidad quedó en shock. Nadie podía imaginar que el querido hijastro pudiera estar involucrado en la muerte de su propio padrastro. El asesinato de Richard Engelbert se convirtió en un caso de gran interés público, generando un frenesí en los medios de comunicación. Las audiencias se preguntaban qué había llevado a Harrison a cometer un acto tan atroz. El juicio de Harrison Engelbert comenzó en 2016 y la sala del tribunal estaba llena de curiosidad y morbo. La defensa se centró en el argumento de que Harrison había sido víctima de un abuso emocional y sexual prolongado por parte de Richard. La defensa afirmó que la relación se había vuelto tóxica y manipuladora, lo que llevó a Harrison a actuar en un estado de desesperación y rabia. Mientras tanto,
La fiscalía retrató a Harrison como un joven que estaba ansioso por liberarse de la influencia de Richard y, en el proceso, había decidido quitarle la vida. Durante el juicio, se presentaron testimonios desgarradores de amigos y familiares de Harrison, quienes hablaron de sus luchas con la relación de abuso con Richard. La fiscalía trató de vincular a Harrison con el crimen, presentando evidencia de su ADN encontrado en el lugar del crimen. Se realizaron análisis forenses para corroborar la línea de tiempo de los eventos la noche del asesinato. Finalmente, el jurado deliberó durante más de 3 días antes de llegar a un veredicto. El 10 de enero de 2017, el jurado encontró a Harrison Engelbert culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a 25 años de prisión. La tragedia de Richard Engelbert, un querido esposo, y la complejidad de la relación entre Harrison y Richard dejaron una profunda cicatriz en la comunidad de Littleton. El caso planteó preguntas difíciles sobre la naturaleza del abuso y las complejidades de las relaciones familiares. Mientras la comunidad sanaba, muchos recordaron a Richard como un hombre carismático y exitoso. Pero la historia de Richard Engelbert sirve como un recordatorio sombrío de que no todo es lo que parece. A medida que el caso cerraba sus puertas, el legado de Richard y el dolor de su familia perduran. Este trágico suceso nos recuerda que detrás de cada historia hay secretos ocultos y decisiones desgarradoras que pueden tener consecuencias mortales. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de un caso tan trágico como impactante. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más relatos escalofriantes y misteriosos. Hasta la próxima.